Buenas tardes a todos los participantes. Soy Celia Pajuelo y hoy nos acompaña a esta webinar Juanjo Guijarro Baco, que es experto laboralista y además ha intervenido en más de 200 procedimientos judiciales, secretario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y además interviene en este caso y participa en diferentes entrevistas especializadas en el ámbito laboral y colaborador docente en la Universidad de Sevilla. Esta tarde Juanjo nos va a hablar de diferentes novedades laborales que han ido surgiendo a lo largo de estos meses y que nos ha provocado pues, también el tener que actualizarnos a todas las personas que trabajamos, en este caso, en el ámbito laboral. Nos va a hablar de los nuevos permisos, las medidas de conciliación que han introducido el Real Decreto 5/2023, el nuevo sistema de bonificaciones, requisitos y obligaciones, la conciliación de la vida laboral y familiar y luego la nulidad del despido, la nueva redacción que se le ha dado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. Juanjo va a hacer una intervención de todos estos temas y ustedes podrán formular todas las preguntas que estimen oportunas a través del apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de las pantallas. Al finalizar la intervención del docente, yo procederé a dar lectura a todas esas consultas que vayan a realizar y bueno, pues él pasará también a responderlas. Y por mi parte, en este caso por parte del Grupo Albatros, agradecer la participación en esta webinar. Además, aquellos que sean de Madrid, sé que mañana es el Día de la Almudena y están ocupando este tiempo para poder estar aquí con nosotros y poder aprender o al menos reciclarse en algunas materias que puedan ser de su interés. Y por lo demás, doy paso a Juanjo para que pueda iniciar esta intervención. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Celia, por tu presentación. Y bueno, soy Juan Guijarro, como bien ha dicho Celia, graduado social con 18 años de experiencia, infinidad de procedimientos en los que he participado en la jurisdicción social a lo largo de toda España. Prácticamente conozco casi todos los juzgados, desde Valladolid hasta Tenerife, conozco casi todos los juzgados. Me falta el Tercio Norte, que curiosamente no lleva ningún procedimiento. Y bueno, cuando nos sentamos, Grupo Albatros con Celia y yo nos sentamos todos y la dirección de la empresa, pues para trabajar en un webinar, pues les propuse un tema muy interesante y que tenemos de actualidad en los despachos, como es novedades laborales, pero también medidas de conciliación. Como bien sabéis, el Real Decreto 5/2023, dada la situación política que tenemos, que al final es un reflejo de la situación que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, la ley de familia se quedó en un cajón en el trámite parlamentario. Ante una convocatoria electoral, el gobierno, el corazón de esa de ese proyecto de ley de familias, como eran todos los trámites del cuanto a permisos y medidas de conciliación, la aprobó mediante el Real Decreto, modificando muchas normas, principalmente de ellas normativas de carácter laboral. Entonces vamos a centrarnos en medidas de conciliación laboral y otras novedades que se han ido poniendo en marcha, como son bonificaciones, como son las bonificaciones de la Seguridad Social, que se aprobó en enero pero que no entró en vigor hasta el 1 de septiembre y que está dando lugar a muchísimas dudas y confusiones. Y vamos a ir viendo todo. Y voy a hacer, como bien ha dicho Celia, una exposición en la que, bueno, vamos a exponer todas las materias y novedades y luego las dudas que vayáis planteando, pues la Celia me irá pasando para irla respondiendo y demás. Sois muchos, yo sé que ya no me va a dar tiempo contestar todas las dudas, porque si no estaríamos aquí hasta mañana, pero bueno, vamos a intentar filtrar para que queden las dudas el mayor número de dudas resuelto, ¿vale? Bueno, pues como bien digo, vamos a centrarnos en las novedades laborales como son en la conciliación y permisos en la relación laboral a fecha 8 de noviembre del 2023, a fecha de día de hoy. Hasta ahora mismo hay esa cuestión de que, bueno, de que si se puede legislar, ¿no? Entiendo ahora mismo, no soy experto en derecho parlamentario, pero entiendo que ahora mismo no se puede legislar. Un gobierno en funciones no puede dictar decretos salvo que haya una extrema urgencia y obviamente ahora mismo el Parlamento está cerrado para no poner una fecha de investidura al candidato a la presidencia del gobierno. Por tanto, el Parlamento no puede ratificar decretos de un gobierno en funciones. Por tanto, esa es la situación que tenemos a día de hoy. A día de mañana, lo que se nos anuncia un acuerdo de fuerzas políticas
y volvemos a la nueva, se inviste un gobierno y volvemos a la normalidad de un gobierno con plenas funciones y un parlamento en pleno funcionamiento. Pero esto es ahora mismo que a día de hoy, pues ahora mismo bueno, es una cuestión que no depende de nosotros y no lo podemos percibir. De hecho, no tenemos ni siquiera presupuestos generales del 2024 aprobados para saber los tipos y bases de cotización por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Dentro de las medidas de conciliación, la que más va entrando ya en las cuestiones, la que más nos encontramos es la excedencia. La excedencia siempre nos la vamos a encontrar como medida estrella. ¿Qué tipo de excedencia? Pues vamos a ver, la primera excedencia que nos encontramos es la excedencia de tipo voluntaria. Excedencia de tipo voluntaria, que vamos a repasarlo un poco, que el trabajador tiene que tener al menos un año de antigüedad para solicitar dicha excedencia, tiene que ser de al menos 4 meses y no puede ser inferior a 5 años. Y que solo se puede pedir otra excedencia siempre y cuando que hayan transcurrido 4 años de antigüedad desde el fin de una excedencia hasta que vuelva a pedir la otra. Pregunta que se me suele hacer mucho en el despacho. Oye, ¿y si yo pido una excedencia por 18 meses o 12 meses o 24 meses para irme a otro trabajo y luego quiero volver? ¿Me tienen que readmitir? No, no se tiene que readmitir. La empresa no está obligada a la readmisión en los casos de excedencia voluntaria. Pero ¿qué ocurre si la empresa deniega la readmisión y sabemos que hay un hueco en la empresa y no me quiere readmitir? O simplemente mi puesto de trabajo se ha eliminado y demás. ¿Podemos estar a perpetuidad esperando que haya un hueco en la empresa? No, obviamente. Se podría ejercer una acción de extinción por incumplimiento grave del empresario en los casos de que, bueno, que consideremos que haya hueco en la empresa o que no, o que están eliminando el puesto de trabajo, no haya sido eliminado y demás. La acción que marca la ley de la jurisdicción social es una acción de reingreso. La ley establece, en la ley de la jurisdicción social, que en los casos que consideremos que haya un hueco, una vacante en la empresa y que no se nos ha asignado, podemos ejercer una acción de reingreso. Yo cuando me he enfrentado a estos asuntos, lo que he hecho es acumular la acción de reingreso con una acción de extinción por incumplimiento grave del empresario y otra acción acumulada a despido, para que el juez me resuelva el contrato y se me indemnice. Y las sentencias y las diferentes sentencias que están resolviendo dicha cuestión están procediendo a la extinción del contrato, pero no a razón de un improcedente, sino a razón de despido objetivo, argumentando que las funciones han sido reasignadas y por tanto el puesto de trabajo ha quedado amortizado. Por tanto, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, de tener mucho cuidado de no denegar a perpetuidad en reingreso de acciones de excedencias voluntarias, ¿vale? En este tipo de ocasiones, porque nos podemos enfrentar a una acción de extinción, como son reingreso, acumulada con extinción por incumplimiento grave del empresario o despido. 3 acciones acumuladas en una que pudiera dar a una cuestión que la empresa termine indemnizando al trabajador, aunque sea a razón de 20 días por año. Otra pregunta que se me suele hacer mucho en el despacho es, oye, ¿puedo prorrogar la excedencia de un año porque tengo un trabajo y quiero prorrogar otro año más la excedencia? La respuesta es no. Y digo no, pues lo digo muy rotundamente, debería haberlo dicho un poquito más bajito. Este no es porque si la empresa no quiere, no se puede renovar, no se puede prorrogar la excedencia. Tiene que haber voluntariedad por parte de la empresa para prorrogar dichas excedencias, ¿vale? Por tanto, en una excedencia voluntaria tenemos que tener en cuenta que la ley no obliga a la prórroga, pero sí se puede prorrogar si hay acuerdo entre las partes dicha situación de excedencia, ¿vale? Incluso una suspensión de contrato de mutuo acuerdo. También se podría realizar así, prorrogar o suspender el contrato de mutuo acuerdo entre las partes. Recordad que en el derecho laboral, el derecho civil a veces, en la mayoría de las ocasiones, es supletorio del derecho laboral. Por tanto, habiendo acuerdo entre las partes y no siendo vulneración de derechos fundamentales o derechos de los que se consideran irrenunciables, no hay ningún tipo de acuerdo, no hay ningún tipo de problema en que las partes acuerden ciertas cuestiones. Por ejemplo, prorrogar una excedencia voluntaria o acordar una suspensión de contrato. Luego la excedencia por cuidado de hijos, ¿vale? También se aplica mucho, ¿vale? Como medida de conciliación de vida laboral y familiar, que no sea superior a 3 años, tiene que ser en el momento de nacimiento o adopción. Y durante el primer año de excedencia, en ese caso,
si la persona trabajadora tiene derecho a incorporarse a su puesto de trabajo, ¿vale? En ese caso, si pide una excedencia por 3 años, solo se le reserva un año el puesto de trabajo y no tiene por qué ser el mismo puesto de trabajo. Puede ser un puesto de trabajo del mismo grupo profesional. ¿Por qué? Porque a veces también me encuentro en las cuestiones de, oye, es que no me han devuelto mi puesto de trabajo. Es que la ley lo que obliga es a que te tienen que reincorporar y que se te reserva un puesto de trabajo de categoría similar o dentro del grupo profesional. ¿Vale? Pero el mismo puesto de trabajo exactamente no se tiene por qué reservar, ¿vale? Y quiero también transmitiros que el tiempo que dura esta excedencia sí computa a efectos de antigüedad, ¿vale? Efectos de antigüedad va a computar el tiempo de excedencia por cuidado de hijos. Principalmente quedar con el tema de la reserva de puesto de trabajo. Primer año se reserva, los siguientes no se reserva. Eso es una duda que suelen preguntar mucho en los despachos. Luego la excedencia por cuidado de un familiar será por un periodo no superior a 2 años, ¿vale? El requisito es un parentesco de hasta el segundo grado y ese familiar tiene que tener, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no se vale por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. Tienen que cumplirse estas características. Y cuando se considere, pues, solicite excedencia por cuidar de hijos mayores de 3 años, se va a considerar dentro de esta modalidad, ¿vale? Dentro de esta modalidad, vamos a considerarlo. Principalmente de excedencias quiero dejaros eso ahí como pinceladas, no voy a entrar mucho en profundidad porque tengo mucha materia que contaros hoy día y quiero centrarme también un poco bastante en las cuestiones. Dentro de las medidas de conciliación, hay una medida de conciliación que se ha tomado como tal, que a mí no me parece como tal, me parece una medida más híbrida que otra cosa. Me parece incluso más una modalidad contractual que una medida de conciliación, pero bueno, vamos a hablar de ella, como es el teletrabajo. El teletrabajo durante la pandemia parecía bueno, que vino para quedarse, el tema del trabajo a distancia, pero ya se ha quedado más sobre todo como una medida híbrida, en las empresas, ¿vale? Unos días se trabaja presencial, otros días se trabaja a distancia. Nos encontramos que también se trabaja, encontrando empresas que se trabaja presencialmente por la mañana y por la tarde lo que se hace es se trabaja a distancia. ¿Vale? Pero es más que nada una modalidad contractual que obviamente ayuda a conciliar, porque claro, si tu centro de trabajo está a 50, 60 kilómetros de tu casa, el hecho de que puedas estar por las tardes en tu casa te facilita la conciliación. Pero nunca olvidemos que en el trabajo a distancia no deja de ser, en el fondo, trabajo y que por tanto el rendimiento hay que mantenerlo en todo momento, el rendimiento. ¿En qué cuestión me refiero a eso? Pues bueno, que obviamente hay veces que el rendimiento en el trabajo, los informes, cuestiones de trabajo que se realicen, la exigencia es la misma que si estuviéramos trabajando en presencial. Es decir, puede ayudar a conciliar, pero no es una medida de conciliación al uso. ¿Vale? ¿En qué ámbito vamos a aplicarlo? Se va a aplicar a las personas que se encuadren en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Que trabajen de manera regular. La ley describe que de manera regular sean al menos 3 meses o al menos 3 meses el 30% o en proporción ese 30% a la jornada. Ojo que los menores, que las personas que tengan contrato de formación y contrato en prácticas, no van a poder trabajar a distancia más del 50% de la jornada laboral, porque son contratos cuyo objetivo no es solo trabajar y retribuir, que es la obligación y la responsabilidad principal de un contrato, sino además adquirir una práctica para el ejercicio de la profesión para la cual están tituladas o obtener una formación. Entonces, en este caso, la ley de trabajo a distancia limita, en los casos de menores, contratos de formación y contratos en prácticas, el trabajo hasta el máximo del 50% de la jornada laboral. ¿Vale? No se va a aplicar al personal laboral de las administraciones públicas porque tienen un propio régimen jurídico el personal de la administración pública. La ley distingue entre el trabajo a distancia, el teletrabajo, que es un trabajo presencial, que es un trabajo a distancia ocasional, ¿vale? Y que ya lo iremos viendo. La ley también va a garantizar en todo momento la igualdad de trato y la no discriminación, ¿vale? Que si se trabajase presencialmente,
se va a tener derecho a la retribución y complemento que prestan servicios de manera presencial, ¿vale? Lo cual ha creado mucha polémica. ¿Polémica en qué sentido? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, el convenio del Metal de Sevilla, que es, por ejemplo, un convenio que conozco. Convenio Metal de Sevilla, tiene un plus de bocadillo. El plus de bocadillo lo define como un plus de carácter indemnizatorio por el trabajador tener que desayunar fuera de su casa. Si se desayuna en casa porque se está trabajando a distancia el administrativo de la empresa o el contable de la empresa, ¿qué ocurre? Un plus que tiene carácter indemnizatorio se tiene que seguir retribuyendo. Se tiene que seguir retribuyendo. No se puede quitar esos pluses. O el plus de distancia o el plus de kilometraje. En ese caso, o el plus de transporte, que son pluses que, como bien sabéis, su espíritu es carácter indemnizatorio para suplir los gastos. Entonces, en estos casos, pues esos pluses, como no se pueden modificar, lo que se hace es se mantienen en todo caso la cuestión, ¿vale? ¿Y por qué? Porque así te lo dice la ley de trabajo a distancia, que tendrán derecho a las personas trabajadoras a la retribución y complemento que se prestan igual que de manera presencial. Yo creo que el legislador lo puso ahí eso y no sabía, pues, no sabía, o sí, sí lo sabía, y no quiso que se hicieran modificaciones sustanciales del contrato de manera encubierta. ¿Vale? No se podrán modificar las condiciones pactadas en el contrato y se tendrá en cuenta a los trabajadores a distancia en los planes de igualdad, medidas de acoso sexual y acoso laboral. Os recuerdo que ya las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener su plan de igualdad y todas, absolutamente todas las empresas tienen que tener un protocolo de acoso sexual, ¿vale? Estos trabajadores que están a distancia trabajando también tienen dichos derechos, ¿vale? No son renunciables a dicha cuestión. También se mantienen los derechos en materia de conciliación de vida laboral y familiar. Las personas que estén trabajando a distancia también tendrán derecho a los permisos que vamos a hablar, a la jornada a la carta, a las excedencias, a las reducciones de jornada y a todo el paquete de medidas de conciliación de vida laboral y familiar que viene regulado en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué requisitos formales nos exige la norma? Y con esto voy a ser muy estricto. Los requisitos formales exigen que ha de formalizarse por escrito previamente, que se podrá y se debe anexar al contrato de trabajo, que hay que darle traslado a los representantes legales y que hay que registrar dichos acuerdos en los servicios públicos de empleo. Todo contrato de trabajo de persona que vaya a trabajar a distancia tiene que tener un anexo y ese anexo tiene que cumplir estos 4 requisitos. Formalizarse previamente, hay que anexarlo al contrato, dar traslado a los representantes legales. Si no hay representantes legales, se meterá, como en los contratos, firmarlo por no hay representación legal y se tiene que registrar en los servicios públicos de empleo, ¿vale? Igual que registramos los contratos, pues también hay que registrar dicha cuestión en esos casos. ¿Qué contenido mínimo tiene que tener ese anexo para que sea válido legalmente? La ley no establece un modelo. La ley establece qué tiene que tener, pero no establece ningún tipo de modelo. Podemos encontrar mucho en Internet, algunos modelos y demás. Pero voy a centrarme en lo que describe la ley. La ley dice que tiene que tener de contenido mínimo dicho anexo un inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil y el periodo máximo para la renovación de estos. Es decir, si prestamos un equipo informático como una impresora, pues tendremos que decir, oye, pues la impresora es tal, cada 4 meses, si se te va a enviar un cartucho de tinta al domicilio, o cada 3 meses, el equipo informático se va a renovar cada 4 años, que es el proceso de amortización y demás, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacer una enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación y compensación de esta. Oye, pues mira, a esta persona le va a generar un gasto eléctrico de 25 euros al mes, o no le va a generar ningún tipo de gastos adicionales en su trabajo a distancia. O esta persona se va a ir a trabajar a su pueblo de Soria y se va a alquilar una oficina de coworking, porque se va de Barcelona a Soria a trabajar y le va a generar un gasto en coworking. Bueno, pues si la empresa los quiere asumir, se va a recoger en el contrato dicha asunción de gasto.
por supuesto, también el horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él las reglas de disponibilidad. Ojito, que hay campaña de la inspección con el tema de la desconexión digital, ¿vale? Que ya la inspección de trabajo ya ha puesto en marcha una campaña con el tema de la desconexión digital. Y es que os cuento que no sepáis, los que trabajáis durante la pandemia, que trabajamos en casa todo más que en la hora que en el despacho. Y los teléfonos sonaban a cualquier hora. Y la excusa es, bueno, como estás en tu casa y lo puedes hacer en un momento, no, los contratos hay para cumplirlo, esté trabajando en presencial o a distancia. Entonces, eso hay que cumplirlo siempre, ¿vale? Y dentro del anexo del contrato, del anexo al contrato de trabajo para prestar los servicios a distancia, en este caso, pues habrá que establecer los horarios y las reglas de disponibilidad. También si va a ser una situación mixta el porcentaje y distribución, en todo caso, del trabajo presencial y el trabajo a distancia. Imaginaros que dice, bueno, pues de las 40 horas semanales, 30 horas va a trabajar en presencial y otras 30 y otras 10 va a trabajar a distancia. Oye, pues las 10 horas que va a trabajar a distancia van a ser el viernes y 2 tardes, por ejemplo. Viernes por la mañana y 2 tardes. En fin, ya se irá viendo todo dada la situación y se detallará los porcentajes. El centro de trabajo a la que la persona queda adscrita. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en caso de conflicto, el órgano jurisdiccional competente, como bien sabéis, es el centro de trabajo o el domicilio de la persona demandada. En este caso, si se trabaja a distancia, imaginaros que yo estoy en Sevilla, pero mi empresa está en Madrid y yo estoy adscrito a un centro de trabajo en Madrid, en caso de cualquier cuestión litigiosa, el juzgado de lo competente va a ser el de Madrid, no va a ser el de Sevilla. ¿Vale? Eso quiero que lo tengáis claro. No vaya a ser que admitan una demanda de cualquier tipo de cuestión y luego, llegado el día del juicio, impugnen la admisión de la demanda como cuestión previa por falta de competencia y el juzgado efectivamente estime la demanda por falta de competencia del juzgado, siendo otro juzgado el competente. Y tengamos ya luego la acción caducada. Y nos metamos en un lío. Luego, la duración de los plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad en cualquier caso. También tenemos que informar de los medios de control empresarial de la actividad, teniendo en cuenta que vamos a hacer una cuestión, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores nos permite ejercer el poder del empresario, ejercer el poder de control empresarial, pero claro, ¿hasta dónde llega el poder de control empresarial cuando se está trabajando a distancia? Pues aquí tendremos que poner si se usa algún tipo de programa, algún sistema de verificación para el tema de controlar los horarios, la desconexión, el cumplimiento de las obligaciones y demás. También hay que regular en ese anexo un procedimiento a seguir en los casos de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia. Imaginaros, esto le pasó a una persona que conozco, que en una obra en su calle, la máquina, pues cortó el cable de fibra óptica y se quedó sin internet. Pues claro, imaginaros el caso, pues en ese caso, oye, pues mira, si te quedas sin internet o se va la luz y no puedes trabajar, pues el procedimiento a seguir es X. Te tienes que irte a tu centro de trabajo más cercano. Si tú eres de Sevilla y estás adscrito a un centro de trabajo en Madrid, pero tenemos un centro de trabajo en Sevilla que te puedes dirigir, pues se establece el procedimiento. O si no puedes trabajar por dificultades técnicas, cómo recuperar ese día de trabajo o si se compensa con horas extras, en fin. Regular ahí todas las cuestiones. También de todas estas cuestiones, en protección de datos. Todas las cuestiones podrían también vulnerar la ley de protección de datos, ¿vale? Tendremos que en nuestra protección de datos de la empresa tener en cuenta en el documento de seguridad que se haga que hay trabajadores que están trabajando a distancia y todo esto hay que tenerlo en cuenta conforme a las instrucciones que se digan. Los expertos en protección de datos nos pueden asesorar más en esto, ¿vale? Luego también sobre el tema de ciberseguridad. También tenemos que establecer los protocolos de ciberseguridad, hay que regularlos ahí. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones luego de ciberseguridad, de protección de datos y demás, luego en caso de que ocurra algo, puede ocurrir de que si el trabajador no ha cumplido con los protocolos,
pudiera ser esos hechos sancionables. Por tanto, esos protocolos tenemos que tenerlos muy bien regulados, ¿vale? Tenemos que tenerlos muy bien regulados porque el incumplimiento por parte del trabajador pudiera dar derecho a algún tipo de sanción. Luego, obviamente, en el anexo tendremos que regular la duración del acuerdo de trabajo a distancia, si es indefinido, si es temporal, si es por un año, si es por dos, esto es para lo que marquen las partes como acuerdo. ¿Qué nos dice la norma en los cambios del trabajo a distancia y el porcentaje? Que requiere la voluntariedad del trabajador, es decir, la empresa no puede imponer unilateralmente quitar el trabajo a distancia. La empresa no lo puede imponer unilateralmente. Y que en caso de que haya puestos de trabajo presencial, previamente tendrán derecho de preferencia a ocupar esos puestos de trabajo presenciales los trabajadores que estén trabajando a distancia y que se puede establecer por negociación colectiva, como muchas cosas deja la norma, el sistema de mecanismo, criterio para evitar la perpetuación de roles o estereotipos de género. Cuestiones que os lanzo aquí porque esto en la casuística es inmensa, esto que no hace mucho en unas jornadas laboralistas, pues aprendiendo también, pues uno necesita también formarse, además de estudiar, y hablar con compañeros y ver opiniones diferentes de cómo abordar los asuntos. Y se me dio una vez un caso de un chico de Madrid que su pareja había aprobado unas oposiciones y a ella la mandaban a Málaga. Entonces él trabajaba por una empresa en Madrid, ellos vivían en Madrid, su cliente principal para que él trabajaba estaba en Barcelona y 2-3 veces al mes tenía que viajar a Barcelona. Y la consulta que me hacía era, ¿me puede la empresa impedir en todo caso que me traslade mi domicilio a Málaga? Y la respuesta que le di es no. La Constitución establece que todos los ciudadanos tendremos libertad de movimiento en el territorio nacional y de fijar libremente nuestra residencia dentro del territorio nacional. Por tanto, la empresa no puede impedir en ningún caso que cambies de centro, que cambies tu domicilio desde el que trabajas a distancia, siempre y cuando, obviamente, que no se modifiquen el rendimiento ni las condiciones técnicas ni ningún tipo de cuestión, ¿vale? Es un derecho constitucional y nos lo vamos a encontrar. Imaginaos los casos de, oye, pues mira, pues por temas de conciliación, alguien de Barcelona que esté trabajando en Barcelona y sus padres sean mayores, que sean de la zona de Zaragoza, Teruel, oye, pues mira, me voy al pueblo de mis padres a trabajar, cuido de ellos y no estoy en Barcelona porque necesitan que esté allí y lo puedo coordinar. Es decir, esto es algo bueno, que va a llegar ya, de hecho ya está llegando dicha cuestión y bueno, es una cuestión que nos vamos a encontrar con el tiempo, ¿vale? Que sepáis que con el tema de la libre residencia dentro del territorio nacional y el impedimento de la empresa, vamos a ver, de momento hay muy poca apenas jurisprudencia, pero vamos a ver cómo hasta el Tribunal Constitucional se va a pronunciar de aquí a no mucho tiempo. Cuestiones que también regulan normas, el derecho de formación, ¿vale? También los trabajadores que estén a distancia tienen derecho a una participación efectiva en las acciones formativas y hay que garantizar la formación de esas personas, como igual que hay que garantizar el derecho a la promoción profesional, a los cuales hay que informarles del proceso de selección y demás. Medidas de contenido económico. La típica que más se pregunta es, ¿me tiene que pagar la empresa internet? ¿Me tiene que pagar la empresa la luz? En este caso, el artículo 11 y 12 de la ley solo establece que la empresa tiene que dotar y mantener adecuadamente los medios, equipos y herramientas que constan en el inventario. ¿Sí? Un escáner, un equipo informático, un plotter si eres arquitecto para poder imprimir las cuestiones. ¿Vale? Y el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer asunción por la persona trabajadora de los gastos relacionados con equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Es decir, que si voy a comprar una impresora, pues oye, eso de, oh, ¿te la compras tú la impresora? No, sí, la impresora, la ley me establece que la empresa tiene que pagar la empresa. Cuestión diferente es, oye, págala tú que estás en Guadalajara, que la empresa está en Madrid, nos manda la factura y te hacemos el ingreso. Pues se hace el ingreso y demás. Pero cuestión diferente es eso a que tú lo tengas que pagar el trabajador de su propio bolsillo. Como ves, ese mito de que en el trabajo a distancia la empresa me tiene que pagar internet y la luz no existe. No existe. En este caso, el legislador pasa por alto muchas cosas
que las remite al convenio colectivo y en el convenio colectivo se irá viendo todo, ¿vale? Derechos del trabajador, derechos con repercusión en el trabajo, ¿vale? Los trabajadores van a tener también derecho al horario flexible, respetando obviamente el mínimo de disponibilidad y el mínimo de descanso. Ojo, los descansos también hay que respetarlos. Y la norma nos dice, y lo recuerdo, que entre el fin de una jornada y el comienzo de otra tienen que transcurrir al menos 12 horas. Que esto es un incumplimiento, es uno de los elefantes blancos. No vamos a hablar de incumplimiento, vamos a hablar de los elefantes blancos. Los elefantes blancos que existen en la profesión. Obviamente, el derecho al registro horario adecuado, los trabajadores que estén trabajando en estancias tienen que establecerse en un registro horario como marca la ley, y el derecho a la prevención de riesgos laborales, que será una evaluación de riesgo que requerirá visita con autorización del trabajador. Se incluirá dicha peculiaridad en la evaluación y la planificación preventiva solo por la zona habilitada, es decir, se hará una evaluación de riesgo en la habitación que estemos trabajando a distancia. Si se necesita acceder al domicilio para la evaluación, obviamente se requiere el permiso, y de no concederse, lo que se va a mandar es un documento informativo, cuestionario por parte del Servicio de Prevención, para que la empresa pueda evaluarlo. A la pregunta, ¿el accidente doméstico que tengamos mientras estamos en horario de trabajo a distancia y se acredita que estamos conectados al sistema, se considera accidente de trabajo, sí o no? Pues la respuesta es sí, se va a considerar. Hubo una sentencia no hace mucho, creo que era del Social de Madrid, primera instancia, que dijo que el accidente que tuvo un trabajador accidente doméstico, al ir al baño dentro de su horario laboral y acreditando que estaba conectado al sistema, se debe considerar accidente laboral, porque estaba haciendo su trabajo habitual permanente y una función natural, simple y fisiológica como ir al baño. Y si el trabajador tiene un tropiezo, se cae y se parte un brazo, esa fractura de brazo es considerada accidente laboral. Por tanto, nos reíamos algunos compañeros diciendo, bueno, ¿y si le da un calambrazo tomándose un café en su casa? Pues también va a ser accidente laboral. También va a ser accidente laboral. Tendremos que incluir la cafetera, no quiero decir marcas, pero tendremos que incluir la cafetera dentro del sistema de prevención de la empresa. Tendremos que incluir las cafeteras de los trabajadores. Luego, la ley introduce un concepto que para mí me parece muy interesante y novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, como es el trabajo a distancia ocasional. Trabajo a distancia ocasional que establece la norma que se puede realizar en caso de enfermedad o accidente familiar hasta el segundo grado por consanguinidad, cónyuge o pareja de hecho que hiciese indispensable la presencia, máximo un 60% de la jornada ordinaria mientras persista la situación, o en caso de fuerza mayor empresarial que interrumpa o impida la actividad, incluida la protección medioambiental, se tomarán estas medidas con carácter preferente al ERTE. Este segundo punto es un residuo pandémico que todavía nos queda en la norma, ¿vale? Pero tiene sentido, es decir, hemos visto en la zona de la Sierra de Madrid, cuando cayó estas inundaciones, empresas que no podían abrir su centro de trabajo, pero sí, por la fuerza mayor del centro de trabajo, los trabajadores sí podían trabajar a distancia. Pues en ese caso se va a tomar el trabajo a distancia como medida preferente, incluso el ERTE. Y tendremos que justificarlo en la memoria, obviamente. ¿Por qué? Porque así lo exige la norma, y cuando hagamos una memoria por fuerza mayor, tendremos que especificar en este caso, que no hay, que hasta qué punto se ha podido trabajar a distancia o no para poder acudir al ERTE. Y vuelvo al primer punto. En los casos de enfermedad o accidente, cónyuge, pareja de hecho, familiar hasta el segundo grado, máximo 60% de la jornada. Es decir, si un trabajador está a tiempo completo, pues 24 o 40 horas semanales, pues 24 horas semanales podrá disponer para estar en casa y trabajar a distancia. Algo que viene bien con el tema de enfermedad de hijos, en fin, todo este tipo de cuestiones.
En tema de facultades, de organización, de dirección y control, las empresas están facultadas igual que si estuviéramos trabajando a distancia, ¿vale? Hay que cumplir las instrucciones de uso y conservación de los útiles, de seguridad de información, y la empresa puede, como dije antes, puede verificar todas las medidas que se apliquen correspondientemente. Todo esto, bueno, se aplicará en todas las cuestiones, y la sanción por no, os quiero trasladar esto, la sanción por no formalizar el acuerdo y el anexo va desde los 626 a los 6.250 euros la sanción de la LISOS. ¿Qué ocurre en los casos de un procedimiento que la empresa nos imponga la modificación de todas estas cuestiones? ¿Vale? Todas estas cuestiones, como pueden ser acceso, reversión o modificación del acuerdo de distancia. Pues la ley estableció e introdujo un procedimiento específico para, en este caso, en el plazo de 20 días hábiles, poder impugnar esto ante la jurisdicción social, ¿vale? Es un procedimiento urgente y preferente, ¿vale? Contra el que no cabe recurso. Este artículo modificó también, esta ley modificó también el Estatuto de los Trabajadores para que los trabajadores a distancia también tuvieran los permisos necesarios para concurrir a exámenes como preferencia, elegir el turno y acceder al trabajo a distancia, ¿vale? En las cuestiones, y que también estos mismos derechos que tiene un trabajador en presencial los tenga también un trabajador a distancia. ¿Vale? Yo sé que he ido muy rápido, sé que os he bombardeado, ¿vale? Pero quiero pasar unas cositas y centrarme un poco más en cuestiones más cercanas. Bueno, durante este año pues, ha habido nuevos supuestos de incapacidad temporal, que curiosamente no se modificó en una ley laboral o de seguridad social al uso, sino en una disposición final de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva. ¿Vale? Curiosamente, esta disposición no la encontraréis en una legislación laboral, lo encontraréis en una disposición final de la Ley Orgánica 1/2023, que entró en vigor el 28 de mayo. Y dice que tendrá en consideración de situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella que pueda encontrarse en tal caso de menstruación incapacitante secundaria, ¿vale? Así como la debida de la interrupción del embarazo voluntaria o no, mientras se reciba asistencia sanitaria del Servicio Público de Salud y se esté impedida sin perjuicio de aquellos en que la interrupción del embarazo sea debida a un accidente o enfermedad profesional. En definitiva, la norma lo que quería, y os dejo aquí un cuadro, ¿vale? Lo que quiere en estos casos, como bien sabéis, la incapacidad temporal por enfermedad común, los casos, los 3 primeros días no se cobra, del cuarto al 20 se cobra el 60% y del día 21 en adelante el 75%. Lo que quiere es anular el efecto de los 3 primeros días sin cobro, porque como bien sabéis, en enfermedad común muchos convenios colectivos no traen complemento o lo traen a partir de una serie de días o en caso de hospitalización, ¿vale? En este caso, el legislador lo que ha entendido es que en los casos de menstruación incapacitante secundaria, interrupción del embarazo o caso de gestación, lo que se quiere, este es un cuadro que está extraído de la propia página web de la Seguridad Social, lo que se extrae es que en estos casos la mujer no se quede sin cobrar absolutamente nada, ¿vale? Que no sufra un perjuicio económico. En este caso, lo que se hace es suplir. ¿Cómo se hace? Mediante un pago delegado. Primer día al 20, el 60%, del 21 adelante el 75% en caso de menstruación incapacitante. En caso de interrupción del embarazo, el primer día se va a cobrar el día de salario, a partir del 21 se va a cobrar el 75%, ¿vale? En caso de interrupción de embarazo, el primer día de la baja médica, salario, los siguientes el 75%, en caso de contingencias profesionales, y luego igual de la primera semana a la 39, esos días que tampoco la mujer sufra perjuicio económico, pues el primer día cobra el valor del salario y del segundo en adelante el 60%. ¿Vale? Es una novedad que introdujo la ley en este caso. En este caso se introdujo por normativa y como digo, no lo vais a encontrar en legislación laboral, sino que lo vais a encontrar en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 1/2023 de Salud Sexual y Reproductiva.
También se ha modificado el sistema de reducciones y bonificaciones, ¿verdad? Ese 1 de septiembre, todos locos. Yo estaba de vacaciones todavía el 1 de septiembre, todo hay que decirlo. Estaba de vacaciones aún y el teléfono no paraba de sonar. No paraba de sonar. ¿Vale? Esas modificaciones lo encontramos en el Real Decreto Ley 1/2023 de 10 de enero, ¿vale? Que entró en vigor el 1 de septiembre. Tengo serias dudas sobre la constitucionalidad de este decreto porque ¿dónde está la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar un decreto, dicha materia por decreto, para entrar en vigor en septiembre? Pero bueno, son cuestiones que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional si alguien recurre esta cuestión. ¿Vale? Principalmente cambia todo el sistema de bonificación tal y como lo conocíamos, ¿vale? Establece quiénes son las personas de atención prioritaria nuevamente, que no van a necesitar la inscripción como demandante de empleo, amplía bastante el colectivo a mujeres de víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos de explotación sexual o laboral, mujeres en contexto de prostitución, víctimas de terrorismo, personas trabajadoras con discapacidad que pasen a prestar servicios del mercado de trabajo protegido de centros especiales o enclaves laborales, personas en situación de riesgo de exclusión social que pasen a prestar sus servicios desde empresas de inserción, así como las personas que estén inscritas en el plan el sistema de garantía juvenil. ¿Vale? Luego también va a establecer una serie de medidas para personas que hayan transformado sus contratos en indefinidos, supuesto que se prevén en la norma, que ya veremos que son contratos de formación en alternancia a contratos indefinidos o de fijo discontinuo a indefinido, como es el caso del supuesto 2 del artículo 7, que vean mejorada su contratación por conversión en indefinido a tiempo parcial, contrato indefinido a tiempo completo o de contratos fijos discontinuos a indefinidos ordinarios, ¿vale? Pero va a establecer una serie de obligaciones que son inexcusables para poder acceder a las bonificaciones. La primera, no haber sido inhabilitado para la obtención de subvenciones y ayudas públicas para gozar de los beneficios. Obvio, ese requisito ya estaba. No haber sido excluido del acceso a ningún tipo de ayudas de la Seguridad Social, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hallarse al corriente en su obligación de cumplimiento con la Seguridad Social, y contar con el correspondiente plan de igualdad en el caso de las empresas obligadas legal o convencionalmente a su implantación. Quiero decir que a partir de ahora todas las empresas de más de 50 trabajadores, si no tienen registrado su plan de igualdad, no pueden acceder a ningún tipo de subvención. Repito, si las empresas de más de 50 trabajadores que están obligadas a tener un plan de igualdad no tienen registrado el plan de igualdad, no tienen acceso a ningún tipo de bonificación. Eso es así desde el 1 de septiembre. Obligaciones del mantenimiento de empleo. Nos obliga a mantener el empleo durante 3 años, pero 3 años y los contratos de sustitución, obviamente no, porque no hay sustitución. Las causas de sustitución que veremos no duran 3 años. ¿Contrato de formación en alternancia? Tampoco. ¿Por qué? Porque el propio contrato de formación en alternancia, por naturaleza jurídica, no llega ya a los 3 años. Contrato en práctica tampoco es obligatorio, ¿vale? ¿Qué tipo de contrato vamos a tener que mantener el puesto de trabajo durante 3 años? Todos el resto, ¿vale? Entonces no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinares que no hayan sido declarados o reconocidos como improcedentes, ¿vale? Es decir, que si despedimos a un trabajador por causas objetivas o disciplinarias, no puede haber improcedencia, ¿vale? Los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, jubilación, muerte, incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez de las personas trabajadoras o por resolución en el periodo de prueba. ¿Vale? En estos requisitos no se va a tener en cuenta. Quiere decir que si el trabajador lo despedimos por cualquier cosa, fallece, se jubila, dimite o se declara o se extingue el contrato por incapacidad permanente, en estos casos, pues no habría que devolver la bonificación, ¿vale? Luego, en cuanto al empresario, no se tendrán en cuenta las extinciones de contrato de trabajo causadas por jubilación, muerte,
incapacidad o validez del empresario, por expiración del tiempo convenido, en caso de contrato formativo o de duración determinada, bonificado en esta norma, o por fin del llamamiento de las personas en el contrato fijo discontinuo. Pero claro, aquí tenemos una cuestión. ¿Qué ocurre si es una sociedad limitada? Las sociedades limitadas no se jubilan. ¿Qué hacemos? Pues en este caso las sociedades limitadas, si cesan su actividad, tendrán que hacer un despido objetivo. Y ojito que hay que hacerlo bien hecho, haciéndolo ajustado a derecho. Eso es lo que nos dice la norma. Luego hay que trabajar en la casuística de cada situación y ver cómo vamos a resolver todo esto, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que estas son las excepciones que no se van a tener en cuenta para dicha cuestión. No me parecen nada fuera de lo común de lo que ya veníamos viendo tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico. El incumplimiento de las obligaciones del mantenimiento de alta o de situación asimilada al alta con obligación de cotizar en el régimen correspondiente a la Seguridad Social prevista en este artículo determinará la pérdida del derecho correspondiente de beneficio más el reintegro con el recargo correspondiente. Ojito con estas cosas, cuando hagamos un contrato de este tipo bonificado, informemos a los clientes de esta situación. Porque si el cliente luego no le hemos informado, le damos la posibilidad, formar por escrito, no de palabra, no, por escrito, correo electrónico, WhatsApp y guardamos el pantallazo. ¿Por qué? Porque si el cliente luego no cumple con los requisitos, siempre se le abre la opción a que nos reclame nuestra responsabilidad civil. Y claro, ahí es donde está la cuestión. Imaginaros el caso de una persona que esté bonificando al cabo de 3 años, pues 8 o 9.000 euros, más el recargo correspondiente, se monta la broma en 12.000 euros. Y si nosotros, pues claro, pues 12.000 euros es mucha pasta para un despacho pequeño. Un despacho pequeño y uno grande, vamos, no deja de ser bastante pasta. Entonces, se abre la opción a que me digan, no, es que en el despacho de la asesoría no me han dicho nada. Pues por eso hay que avisar a los clientes de todas estas condiciones por escrito, ¿vale? Y todas las obligaciones que va a incurrir el cliente en cuanto al mantenimiento de empleo. ¿Quiénes van a quedar excluidos de los accesos a esta cuestión? Personas que hayan causado baja en el correspondiente régimen de la Seguridad Social con un contrato indefinido por otro empleador en el plazo de 3 meses previo a la fecha. ¿Qué es lo que quiere evitar el legislador con esto? El típico caso de una persona que está con un contrato indefinido en una empresa, baja voluntaria, me saco la tarjeta de banda de empleo el viernes y el lunes estoy en la otra y me bonifica la Seguridad Social el contrato de la otra. No, eso ya no se permite hacer con la norma desde el 1 de septiembre. Y también van a quedar excluidos los empleadores que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado como improcedente. ¿Vale? Por un periodo de los 12 meses anterior a la contratación. ¿Qué ocurre? Que desde que tenemos un despido improcedente, en el plazo de 12 meses no podemos bonificar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que esto en la práctica excluye a las grandes empresas. ¿Qué empresa no ha tenido un despido improcedente? Y bueno, voy un paso más allá. Qué fácil es cometer un despido improcedente, ¿no? Los que estáis habitualmente en la jurisdicción social y los que vamos, lo sabemos lo fácil que es que haya un despido improcedente. De hecho, leí un artículo muy bueno esta mañana sobre el mito del despido procedente. Ya se ven muy pocos despidos procedentes, ya es muy fácil cometer un error por cuestión de fondo o de forma en este tipo de cuestiones. Incompatibilidades. Vale, las bonificaciones van a ser incompatibles en el caso de una persona trabajadora que se incorpora a sociedades laborales que pudieran dar simultáneamente a cotización en el régimen en general, ¿vale? Va a ser absolutamente incompatible. Y las bonificaciones no van a poder superar el 60% del coste salarial anual, ¿vale? Junto con otro tipo de ayudas o bonificaciones que haya. ¿En qué sentido? Hay ayudas por parte de las comunidades autónomas, ¿vale? Que van destinadas a 12.000 euros al trabajador, a la empresa por contratación indefinida, y luego tiene contratación, ayuda del ayuntamiento, de la diputación, de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Hecho con la normativa anterior, el coste de bonificación más el coste de ayuda no podía exceder el 100%
del coste anual. Ahora esto se ha reducido al 60%, que viene a ser aproximadamente el coste salarial del trabajador anual. El seguro social está en torno al 38-40%, depende del CNAE que coticemos, depende el CNAE de accidente de trabajo que estemos cotizando, ¿vale? Pero aproximadamente tenemos que tener en cuenta esto, que es incompatible las bonificaciones de seguridad social con un coste, con subvenciones que superen el 60% del coste salarial. Así que no nos extrañemos también cuando dentro de un año empiecen a revisar cuestiones que tengamos que devolver bonificaciones. Todos estos requisitos, yo personalmente a los clientes se los pondría por delante y les informaré de todos los requisitos hechos, para que esté informado de todas estas cuestiones. ¿Y cuáles son las bonificaciones? Pues las bonificaciones las tenemos ahí, porque principalmente se destaca que hemos pasado de tener un porcentaje sobre la base de cotización a una cuota fija mensual, a una cuota fija monetaria. Estamos viendo como un contrato de un trabajador indefinido en situación de exclusión social, bonificamos 128 euros al mes. El contrato de formación en la alternancia, por ejemplo, que es muy interesante, bonificamos 91 más 28, que con la bonificación de tutoría, pues prácticamente queda reducido a coste cero, queda reducido a coste cero. Y para mí ahora mismo el único contrato que la bonificación es relativamente fácil de manejar, fácil de gestionar y que además en este caso pues no tiene coste de ningún tipo. El coste es cero. Con las distintas bonificaciones que se aplican en las distintas partidas, el coste es cero. ¿Vale? Por transformación de trabajadores en contratos indefinidos, como son formativos y relevo, bonificamos 127 euros al mes, 128 en un fijo discontinuo por prolongar la actividad 262, pero quiero centrarme en estos dos últimos. Estos dos últimos, ¿vale? Estamos hablando que hasta ahora, desde el año 1998, traíamos una situación en la que el contrato de interinidad, que se llamaba antiguamente las reformas que venimos de la vieja escuela, o seguimos llamando interinidad después de tantos años y por defecto profesional, por deformación profesional, ahora se llama de duración determinada de sustitución, ¿vale? El contrato hasta ahora, desde el 1998 hasta el 31 de agosto de este año, lo que hemos visto es que tú contratabas a una persona desempleada, bonificabas la sustitución de una persona en baja por riesgo o durante el descanso por nacimiento de hijos. El único requisito obligatorio era que estuviera desempleado. Ahora bien, y bonificaba el 100%, ahora tenemos un problema. El problema es de que aparte de que cumplir todos los requisitos, y uno de ellos, que creo que me lo he pasado, es que no tenga vinculación con la empresa en los 6 meses anteriores, que creo que me lo he saltado. A partir de aquí, ¿vale? Esta persona que contratamos para el riesgo durante el embarazo, no podremos contratarlo. Sí podremos contratarlo, pero no podremos bonificarlo, ¿vale? Porque ya ha tenido una causa de sustitución. Y la causa de sustitución, como bien sabéis, del riesgo durante el embarazo es una y la de la maternidad es otra. Son dos causas diferentes. Por tanto, no pueden tener vinculación en los 6 meses anteriores. Por tanto, si alguien para un riesgo durante el embarazo contratamos que esté desempleado, cumple los requisitos, bonificamos solo 366 euros siempre y cuando que esa persona sea menor de 30 años, ¿vale? Y cuando el momento del parto tenemos que liquidar ese contrato y si luego queremos volver a bonificar tendríamos que contratar a otra persona menor de 30 años. Hasta ahora el requisito que hemos visto era el desempleo. A partir de ahora, desde el 1 de septiembre, es menor de 30 años. Antes bonificábamos el 100%, ahora solo 366 euros. Por tanto, se ha estrangulado bastante dicha situación de contratación. Se ha estrangulado bastante dicha cuestión y bueno, se ha puesto bastante el grito en el cielo, pero bueno, eso es una cuestión que se publicó en enero y que hasta el mes de septiembre no ha sido un escándalo cuando ha llegado esta situación al día a día de las empresas. ¿Vale? Pero principalmente lo que quiero transmitiros es que el sistema, tal y como lo veníamos trabajando desde 1998, se ha modificado sustancialmente. ¿Vale? Los contratos de sustitución de maternidad o de riesgo durante el embarazo solo van a bonificar 366 euros siempre y cuando que contratemos a un sustituto menor de 30 años, 366 por parte del sustituto y 366 por parte del sustituido también.
vamos a bonificar. Hasta ahora era el 100%, es decir, en todo caso serían 700 y algo de euros. Y esta es la cuestión que nos encontramos ahora. Y que, como uno de los requisitos que exige la norma es que no se puede contratar, la persona para bonificar no puede tener vinculación en los 6 meses anteriores con la empresa, la persona que nos sirva para el riesgo durante el embarazo, no podríamos bonificarlo para la maternidad. ¿Vale? Quiero que trasladar esa cuestión. Sí, podríamos contratarlo, solo que no vamos a tener bonificación. El criterio que hasta ahora seguimos teniendo, que hasta ahora, bueno, se hacía un poco la vista gorda por un solo día, dar de baja a un trabajador, liquidar el contrato para luego bonificar. Bueno, pues hasta ahora un poco la autoridad laboral hacía un poco la vista gorda. Bueno, un día de trabajo tampoco vamos a... Pero ahora sí se van a meter. ¿Por qué? Porque puede que el segundo periodo de maternidad o paternidad estemos aplicando bonificaciones indebidas. Y eso ya estamos hablando de cuestiones de suma importancia cuantitativa en cuanto a recaudación. Adaptación de jornada a la carta. Esto es una de las cuestiones que se ha modificado con el Real Decreto 5/2023, ¿vale? Y la jornada a la carta lo que habla es que tienen derecho a solicitar adaptaciones de duración y distribución de la jornada en la ordenación del tiempo de trabajo, forma de prestación, incluida el trabajo a distancia, para el derecho a la conciliación. Dichas adaptaciones deben ser razonables, proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y las necesidades organizativas. Y que se pueden pedir hasta que los hijos cumplan 12 años. También se podrá pedir la jornada a la carta aquellas que tengan necesidad de cuidado respecto a hijos e hijas mayores de 12, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona, así como otras personas dependientes cuando en este último caso convivan en el mismo domicilio y que deben justificarse las circunstancias que se fundamentan en la petición. Es decir, el trabajador tendrá que argumentar mínimamente su petición, pero es que la empresa también tendrá que argumentarlo. La denegación, ¿vale? Tendrá que argumentar la denegación, en todo caso, por parte de la empresa. Aquí hay que argumentarlo ya absolutamente todo. Es decir, estas cartas de despido estándar, sui generis, que no decían nada y demás, eso ya se acabó. Eso hay que argumentar mínimamente. Aunque sea en plan compadre, eso ya no se puede hacer. Y lo mismo pasa con las notificaciones que se hagan a los trabajadores en medidas de materia de conciliación. Que si el trabajador ejerce una acción de conciliación de vida laboral, va a alegar una indefensión absoluta y el juez le puede estimar la pretensión de la demanda e imponerte a ti las medidas de conciliación por sentencia judicial. El artículo 34.8 también va a establecer la negociación colectiva, se puede establecer con respecto a lo dispuesto de un sistema dentro del convenio colectivo, la negociación colectiva, un sistema con criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto cada vez va a más en las empresas. Entonces, que los convenios colectivos cada vez son, bueno, ya lo estáis viendo los que lleváis ya unos años en esta profesión, cada vez los convenios colectivos están siendo más complejos. Entonces, a mayor complejidad, ¿por qué? Porque hay mucha materia, mucha casuística que habrá que establecerla en los convenios colectivos. También va a establecer el artículo 34.8 que la persona trabajadora tendrá derecho a regresar a la situación anterior a la adaptación una vez concluido el periodo acordado, cuando decaigan las causas, y la empresa no se podrá negar a ello, salvo que existan razones objetivas y motivadas. ¿Vale? Las discrepancias que tengamos entre la empresa y la persona trabajadora serán resueltas en la jurisdicción social a través de un procedimiento que se establece en el 139 de la Ley de la Jurisdicción, que es el que os he dicho que es un procedimiento específico que se establece en la ley para el tema de conciliación de vida laboral y familiar, que es una acción, ¿vale? ¿Cómo quedan los permisos? ¿Vale? Porque aquí se habla del artículo 37, el 48 bis, pero vamos a centrarnos en los permisos. Yo recuerdo cuando estaba en segundo de Relaciones Laborales, allá por el año, hace muchos años de eso, no os lo voy a contar. Y recuerdo que nos estudiábamos los permisos de los tipos de permisos, los estudiaba de carrerilla, como el sistema, como la modificación sustancial del contrato de trabajo. ¿Vale? Pues en este caso se modifica y lo que he hecho es un copiado de la norma modificando esta cuestión, porque creo que es la forma más factible. Y os subrayo en rojo las modificaciones que ha tenido la norma. Establece
introduce 15 días en el caso de matrimonio, pero también lo establece en el caso de registro de pareja de hecho. Es decir, si una pareja de hecho se registra, también tiene derecho a permiso de 15 días. Y dije, ups, echa la ley, echa la trampa. Empresa en pico de trabajo de máxima temporada. Sale una oferta de un viaje a donde sea, al safari de Kenia, a Cancún, a una gira por Europa. ¿Cómo me puedo coger vacaciones sin que sean vacaciones? Pues con la persona que me voy de vacaciones o con el grupo que voy, con uno de ellos me apunto en el registro de parejas de hecho y ya tengo un permiso de 15 días. ¿Es o no eso una transgresión de la buena fe contractual? Ay, tendremos que acreditar que esa pareja de hecho ha sido inscrita fraudulentamente. Pero de eso no hay jurisprudencia todavía. Ya echa la ley, echa la trampa. Lo he visto claro. Nada más que lo vi en el primer vistazo de la norma. Luego, 5 días por accidente o enfermedad grave. ¿Vale? Hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar cosanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio. Pregunta que me hicieron el otro día. Oye, si a mi pareja, a mi marido, a mi esposa o a mi padre lo operan de cataratas y eso es una operación, como bien sabéis, ya es solo un día, que por la tarde estás en casa, a mediodía estás en casa, y reposo, ¿tengo derecho a los 5 días, aunque eso solo haya sido un día? Sí, la norma no establece en ningún caso que sea por el tiempo que dure la hospitalización y el reposo con un máximo de 5 días. Es decir, el legislador no ha dicho eso, ha dicho que directamente 5 días, independientemente del tiempo que tarde. Y pregunta que me hicieron también el otro día. Oye, mi sobrino lo operan de una operación importante. ¿Tengo derecho a algún tipo de permiso? No. Es curioso que te lo darían por tu suegro o por tu suegra, pero por tu sobrino pequeño o tu sobrina pequeña que tenga una operación importante, no te lo darían el dicho permiso. Creo que el legislador se ha equivocado aquí un poco en la disfunción de la norma, eso es una opinión personal, o incluso por el hijo de la pareja, de hecho. Las nuevas situaciones familiares son las que son, operan al hijo de tu pareja de algo importante y tú no tienes ese día de permiso en la norma. Si no estás inscrito, obviamente, como registro de pareja de hecho. ¿Vale? Luego se introduce un artículo 37.6b, apartado bis, que dice que se establecerán 2 días de permiso, porque estos permisos son todos retribuidos, ¿eh? Ojito, son todos días de permiso retribuidos. 2 días de permiso en el caso de fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesita hacer un desplazamiento, se ampliarán en 2 días más. Un día por traslado de domicilio, por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable con carácter público y personal, comprendido en el ejercicio del sufragio activo, cuando conste de una manera normativa legal o convencional, es decir, el tiempo indispensable para ir a votar, para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente. Y también te dice que por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y en los casos de adopción, guarda con fines o acogimiento para la asistencia preceptiva, sesiones e información. Y para la realización de los informes preceptivos psicológicos y sociales previo a la declaración de idoneidad en los casos de adopción. ¿Vale? También se introduce esto en la norma, los exámenes psicológicos, los informes de asuntos sociales para adopción. Con respecto al tema de los exámenes prenatales, he estado trabajando en un caso, tengo la demanda puesta, lo que pasa es que Sevilla es como es, y tengo el juicio para diciembre del año próximo. Y en este caso es un chico que quería acompañar a su mujer a los exámenes prenatales por tener un embarazo de alto riesgo. Y la empresa lo despidió. Obviamente les he planteado una demanda de nulidad. Les he planteado una demanda de nulidad porque alego que, bueno, que los dos viven solo en Sevilla, que son de fuera de Sevilla, que no tienen familia aquí y que, bueno, que para que ella no fuera sola ante un embarazo de riesgo, he trasladado a la empresa que iba a intentar coger ella los permisos prenatales, las citaciones médicas o a primera o a última hora para no romper la jornada laboral ni perder tanto tiempo y la respuesta que recibió la empresa fue un despido.
un despido sin argumentos, así sui generis, y alego que detrás de ese despido lo que subyace es una causa de discriminación. Bueno, yo tenía un jefe que decía que estas cosas pequeñitas hay que intentarlas y siempre hay que plantearlas, porque como bien sabéis, la nulidad en los casos del hombre solo se aplica a partir del nacimiento, no antes. Entonces, bueno, voy a intentar trabajar y ya los que me sigan en LinkedIn y en otros tipos de redes y los que próximos webinar os iré contando las distintas sucesivos experimentos que hago con los asuntos que me llegan y las cuestiones que planteo ante la jurisdicción y cómo se van resolviendo. El artículo 37.6 establece que las personas tendrán un derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora en el caso de nacimiento prematuro del hijo o cualquier causa que deban permanecer hospitalizados. Esto ya se venía aplicando. Y luego también establece que quien por razones de guardia legal tenga su cuidado directo a algún menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe actividad, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria con la disminución del salario, al menos 1/8 y un máximo de la mitad de la duración. Eso es la reducción de jornada por cuidado de hijos. También establece el 37.6, sí, que se modificó, perdón, que se modificó el 37.6, que el progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor tendrá derecho a reducción de la jornada, ¿vale? Y tratamiento continuado de su menor afectado por cáncer, como son tumores malignos, melanoma y carcinoma, o por cualquier otra enfermedad grave. El cumplimiento de los 18 años no va a extinguir este derecho. Esto es lo que se modifica en el Real Decreto 5, prorrogándose hasta los 23 años. Y en caso de no haber curación, que hay una discapacidad del 65%. Y llegada a esa edad, que si se mantiene la situación, se amplía hasta los 26 años. Pero como bien sabéis, existe una prestación desde hace mucho tiempo, que fue una prestación de cuidado de hijos por cáncer u otra enfermedad grave, que se ha ido ampliando sucesivamente por los distintos gobiernos para este tipo de prestación, para los casos que las personas que se vean en esa desgraciada situación de enfermedad en caso de hijo y tengan que centrarse en lo importante que es la salud del hijo, pues no vean minados sus recursos económicos y puedan cobrar una prestación de la Seguridad Social. En este caso, una prestación que gestionan las mutuas. El artículo 37.9 introduce que ahora tendrán derecho a sentarse las personas por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o por personas convivientes en caso de enfermedad o accidente que hagan imprescindible su presencia inmediata. Quiero decir, y siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaros el caso que vivas en una ciudad, que no tengas a nadie, una pareja que estén separados o que uno de los dos esté trabajando, camionero, esté en ruta afuera y te llaman que tu hijo está malo. ¿Puedes o no abandonar tu puesto de trabajo? En este caso sí, el artículo 37.9 lo ampara. El derecho a ausentarse por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados. ¿Vale? Tendrán derecho a que esas horas de ausencia sean retribuidas por las causas previstas en este apartado y que serán equivalentes a 4 días al año, ¿vale? Conforme lo establecido en el convenio colectivo o en su defecto, acuerdo entre la empresa y la representación legal. Es decir, esto podremos hacerlo un máximo de 4 días al año. Pero, ¿cuál es la diferencia con el artículo 48 bis? Que se introduce un 48 bis en el estatuto, el 47 regular en la, todo cuestión de excedencia, un 48 regulado, pues vamos a ver el 48 bis, que es el famoso permiso de 8 semanas. Las personas trabajadoras tendrán derecho a un permiso parental, es decir, para el cuidado de hijo menor por un tiempo y que el hijo tenga un tiempo superior a 1 año, hasta el momento que el menor cumpla 8 años, ¿vale? Desde que tiene 1 hasta que cumpla 8, durante esos 7 años de vida del hijo o de la hija, tiene derecho a un permiso de 8 semanas. Este permiso será de una duración no superior a 8 semanas continuas o discontinuas. Podrá disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada a tiempo parcial, ¿vale? Conforme a lo establecido reglamentariamente. ¿Qué es lo que dice reglamentariamente? No hay reglamento. No hay reglamento. Por tanto, ¿cómo lo aplicamos? ¿Es una suspensión de contrato? No, no, yo no entiendo como tal que sea una suspensión de contrato. ¿Hay que causar una baja en la seguridad social cuando alguien se aplique el permiso?
Entiendo que no. ¿Tiene que ser retribuido? También entiendo que no tiene que ser retribuido. ¿Por qué? Porque no lo dice expresamente y porque tampoco está recogido dentro de los permisos retribuidos. ¿Vale? Esto es una cuestión que entró en vigor el 30 de junio y que nos está causando un revuelo y una problemática tremenda en los despachos. ¿Vale? ¿Se puede coger por franjas de horas? Tampoco te lo dice la norma. Es decir, si un trabajador, una persona trabajadora, se quiere coger hoy 4 horas, puede hacerlo. No hay nada en la norma que te lo impida, pero tampoco no hay nada en la norma que te lo facilite. Es decir, no hay desarrollo reglamentario de este nuevo permiso. Es decir, tampoco conocemos mucho la naturaleza jurídica y el régimen jurídico de este permiso. ¿Por qué? Porque no se desarrolla reglamentariamente por parte del legislador. ¿Vale? Este permiso va a constituir un derecho individual de las personas, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. Y es decir, si tenemos 2 progenitores, en este caso tendrán derecho a 8 semanas un progenitor y tendrá derecho a 8 semanas el otro. Entiendo que sí, que son permisos de carácter individual y no transferibles. Por tanto, tiene que ser así. La empresa habrá que notificarlo en la fecha de inicio y del fin y los periodos de disfrute debiendo comunicarlo con una antelación de 10 días, ¿vale? Salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta la situación de aquella y las necesidades organizativas de la empresa. En el caso que 2 o más personas trabajadoras generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el periodo de solicitar altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa, este se podrá aplazar la concesión, ¿vale? Pero eso en los supuestos de que las 2 personas sean de la misma empresa. Pero ¿y si no lo son? Porque recordemos que aquí entra la ley de protección de datos también en funcionamiento. En este caso, ¿qué ocurre? Que en este caso, pues la empresa no tiene por qué enterarse si el otro progenitor lo está disfrutando o no de estas cuestiones también. Y nadie va a llamar a la empresa, o sea, a la empresa, oye, ¿tú le has dado días de permiso? Sí, no, eso no lo va a hacer ninguna empresa, porque va contra la ley de protección de datos. Esto es todo lo que nos dice la norma del famoso permiso de 8 semanas. Sin desarrollo reglamentario, la verdad es que lo tenemos muy complicado ponerlo en marcha. Causas de nulidad. Causas de nulidad. Como bien sabéis, la situación de nulidad se regula en los artículos 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. La nulidad, como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, lo que implica es la readmisión obligatoria e inmediata de la persona trabajadora, con el abono de los salarios que se han dejado de percibir desde el momento de la extinción del contrato hasta el momento de la readmisión y la cotización de estos. Y el trabajador tendrá que devolver la prestación por desempleo. ¿Qué cuestión nos enfrentamos? Obviamente, cuando esto es de primero de carrera. Cuando algo jurídicamente es nulo, es como si nunca hubiera existido. Por tanto, el efecto de la nulidad, y a lo que le temen mucho las empresas, es la cuestión de la readmisión inmediata del trabajador. ¿Vale? Establece la ley los supuestos de nulidad. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibida en la Constitución española o en la ley, o bien se produzcan con violación de derechos fundamentales y libertades públicas de la persona trabajadora. En este caso lo tenemos claro todo eso. Será también nulo el despido de los siguientes supuestos: el de las personas trabajadoras durante el periodo de suspensión de contrato de trabajo por nacimiento, adopción, guardas, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, a las que se refiere el 45.5. El disfrute del permiso parental que se refiere el 48 bis. Es nulo el despido de las personas que se acojan al permiso nuevo de 8 semanas. O por enfermedades causadas por el embarazo, o parto, lactancia natural, o cuando se notifique la decisión en una fecha que tal plazo de preaviso fue concedido, finalice dentro de dichos periodos. ¿Vale? Ojito, que despedir a una persona trabajadora por disfrutar del permiso de 8 semanas ya es nulo de pleno derecho. Despedir a una persona trabajadora por disfrutar de la maternidad, de la paternidad, riesgo entre embarazo y demás, lactancia y demás, ya también es nulo de pleno derecho.
También lo será. El apartado B dice que el de las trabajadoras embarazadas de la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de la suspensión, que se refiere la letra A. El de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos, que se refiere al apartado 37. Apartado 3B, que estén disfrutando de ellos, o que hayan solicitado, o que estén disfrutando de adaptaciones de jornadas previstas. Es decir, las personas que estén disfrutando de medidas de conciliación, su despido también será automáticamente nulo. También el de las personas trabajadoras después de haberse reintegrado al trabajo tras finalizar los periodos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, guarda, con fines, y siempre que no hubieran transcurrido más de 12 meses desde la fecha de nacimiento a la adopción. Es decir, hasta que el hijo cumpla un año o un año de la adopción, ¿vale? El despido de esas personas será nulo de pleno derecho. Y curiosamente me están entrando muchos casos de despido de hombres que han disfrutado de los permisos de paternidad y justo al año y pocos días los están despidiendo sin causa aparente. Y obviamente estoy pidiendo la nulidad. ¿Veis que la discriminación por salud y por baja médica por incapacidad temporal sea causa de nulidad? ¿Verdad que no, verdad? El artículo 2 de la ley 15/2022 de julio establecía que no se podrán discriminar a nadie por cuestiones de salud, pero es una ley de materia de igualdad, no es una ley laboral. Y el Supremo estableció en una sentencia muy buena, ¿recordáis la pandemia, eso famoso de está prohibido despedir? Pues el Supremo dijo que la prohibición del despido, si no está regulado dentro de los supuestos del artículo 55.5, no existe, porque el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 establecía que se entenderá injustificada las decisiones de extinción objetivas cuando se dé una causa para aplicar, venía a decir eso, cuando se den una causa para aplicar un ERTE, eso fue en la pandemia. Y se vendió como que estaba prohibido despedir. Muchos dijimos que, bueno, que había un cierto riesgo de nulidad, pero que la clave estaba en que no se había modificado el 55.5 y que era un despido injustificado. Los despidos son procedentes, improcedentes y nulos. Despido injustificado no existe. Pues el Supremo en una sentencia dijo que no puede haber nulidad si no hay una causa de discriminación clara, como pueden ser la violación de derechos fundamentales y libertades públicas, alguna discriminación prohibida en la Constitución, que estén reguladas en el 55.5 del Estatuto, y la situación de baja médica. ¿Cuántas veces nos encontramos situaciones que los trabajadores dicen, uy, hay problemas en la empresa, baja médica? Esto es como en el parchís, esto es la casa, no me pueden hacer nada. Pues no, en estos casos no. No es lo mismo la persona que empieza a trabajar y a los 3 días se da de baja médica, lleva 15 días trabajando, y a los 3 días se da de baja médica, lleva más tiempo de baja que trabajando y le extingues el contrato, a que no es lo mismo el caso de una persona que lleva 10 años en la empresa detectando un cáncer. Obviamente no es lo mismo. Obviamente es lo mismo. ¿Cuál es el criterio para considerarse una baja, una incapacidad temporal larga y que pudiera haber discriminación por cuestiones de salud que vulnera el principio del artículo 14 de la Constitución, el principio de igualdad y el principio del derecho constitucional al trabajo? Pues a partir de 3 meses en situación de incapacidad temporal. ¿Vale? Hay que analizar la casuística, que cuando vengamos de una relación laboral relativamente ya larga, consolidada y demás, y llevamos más de 3 meses baja médica, precisamente esas causas de extinción pueden considerarse nulas de pleno derecho, ¿vale? Podrían considerarse nulas y podría plantearse nulidad. Ahora bien, ¿que todo es nulo automáticamente? No, hay que ver la casuística. Y esto es lo que está resolviendo la jurisprudencia, que hay que estar a la casuística. Y la jurisprudencia puede darnos unas indicaciones, pero hay que estar a la casuística de todo esto. Pero no solo el 55.5 habla de nulidades. Nos encontramos en la modificación que ha sufrido el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que las personas trabajadoras tienen derecho a no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados, y con lo de para el empleo se nos abre una opción de reclamación por discriminación en los procesos de selección, donde se podrían pedir daños y perjuicios a la empresa. Por razones de estado civil, los más veteranos del lugar, los más jóvenes no, pero los más veteranos del lugar, recuerdo que yo estaba en la carrera, incluso antes, cuando estaba en el instituto ya tenía yo
conciencia del derecho al trabajo, que me llamaba la atención y demás. Salían en la televisión de vez en cuando algún caso de alguna profesora de religión que se había ido a vivir en pecado y la habían despedido como profesora de religión o en colegio religioso. Pues esto ya se ha introducido en la norma, que el Estado civil no puede ser causa de discriminación, ¿vale? Esto ya por suerte parece que está superado, aunque no vamos a hablar muy alto porque de vez en cuando aparecen algunos casos por ahí que para qué. Por tanto, no se puede hablar de discriminación por el Estado civil, edad dentro de los límites marcados en la ley, origen racial o étnico, condición social, religión, convicciones, ideas políticas, orientación sexual, identidad sexual, introduce el concepto de identidad sexual, expresión de género o características sexuales, eso obviamente dentro del colectivo LGTBI, va enfocado hacia la discriminación, posible discriminación de estos colectivos, afiliación o no a un sindicato, razón de lengua dentro del Estado español, ojito, con los territorios que tienen lengua cooficial, con las cuestiones de que alguien no hable el idioma y os plantee una demanda de nulidad que puede tener fundamento, discapacidad, así como por razón de sexo, incluido el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de los derechos de conciliación de corresponsabilidad de vida laboral y familiar. ¿Vale? Que sepáis que además del 55.5 podemos encontrarnos estas cuestiones donde se nos podría plantear demandas de nulidad en estos casos. Y vamos a tocar un poquito de novedades jurisprudenciales, ¿vale? Os voy a traer algunas sentencias, como por ejemplo una sentencia de reducción de jornadas y pluses de hace un año del Tribunal Supremo, donde resuelve que en cuestión de que en este caso era una mujer que por guarda legal pide una reducción de jornada conforme al 37.6 y reclama que no se le reduzca el complemento salarial por asistencia y puntualidad. El análisis de la naturaleza, dice el Tribunal Supremo, y finalidad del complemento retributivo y de origen convencional a la aplicación de la perspectiva de género permite a la sala zanjar el debate manteniendo la cuantía de dichos pluses. Y dice en esta sentencia el Tribunal Supremo que el plus de puntualidad y de asistencia son pluses para incentivar la asistencia y la puntualidad y que no tienen que ser motivos de reducción dentro de una reducción de jornada, dichos pluses. Esto lo resolvió el Tribunal Supremo. Por tanto, si nos encontramos algún tipo de reclamación, que sepáis que hay fundamento jurisprudencial. Os voy a traer una sentencia, una situación que en este caso dicen una cosa y luego pues el Supremo dice otra. A ver si el Supremo, pues bueno, en algún momento cambia de criterio y demás. Nos encontramos ya muchas familias monoparentales. Ya, bueno, la norma introdujo el concepto monomarental. Me parece un error gramatical porque monoparental viene de un solo pariente. Entonces, establece el concepto de familia monoparental, tantas mujeres que están decidiendo ser madres solas, sin el otro progenitor, y que con buen criterio, desde mi punto de vista, piden la acumulación de las 16 semanas del otro progenitor a ella, al no existir otro progenitor. Pues tenemos una sentencia del 21 de julio de 2022, de hace un año y algo, del TSJ de Castilla-León, creo que era la sala de Valladolid, si no recuerdo mal, que establece que el presente procedimiento va más allá de este precepto, reconociendo el derecho de una familia monoparental y le amplía el nacimiento en 10 semanas. Pasamos de 16 a 26. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de este año de marzo, establece que no procede la ampliación de la prestación de nacimiento y cuidado del menor en familia monoparental a través de la acumulación de los permisos de cuidado de nacimiento por un hijo de familia monoparental. ¿Por qué motivo? Porque la ley establece que la madre sí le puede ceder permisos al padre, pero el padre no se lo puede ceder a la madre. Es decir, el progenitor 1, que es el progenitor gestante, como así lo dice la norma, sí puede cederle días al progenitor 2, pero el progenitor 2 no se lo puede ceder al 1. Entonces, esto que parece un Matías, que parece hecho el camarote de los hermanos Mar o el momento de los hermanos Mar de leyendo la parte contratante, aquella famosa escena, pues lo que establece es que habría que hacer una modificación normativa en materia de corresponsabilidad
o en temas de familias monoparentales, habría que modificar la ley de seguridad social para que en los casos de familia monoparental se pudieran acumular permisos de descanso por nacimiento de hijos. Muchísimas gracias a todos.